Sí, obviamente, en el auto. Por lo menos con nosotros, creo que es primera o segunda vez, ¿no? Primera vez, yo creo. Eso ya la medida, ya. Cuando todo se fue a la vez. No, lo que pasa es que, claro, no, hasta ahora está complicado porque está durmiendo Fede, entonces tengo que buscar una salida. Y además se va a despertar luego, entonces si estoy en el patio, va a ir a invadir. Partimos el tiro, ¿no? Cada vez el internado es una opción más razonable. O el asilo. Yo a mi hija la amenazaba con mandarla al internado cuando era chica. Es un clásico, es un clásico, Claro. es Tú un sabes clásico. lo que en Funciona, este minuto, funciona. lo mal que se deben sentir aquellos que nos escuchan y que efectivamente sí han estado en internado y dicen, pero ¿por qué? Si lo pasé tan bien en el IMBA. No, tú crees que lo pasabas bien. Eso no es normal. La verdad, po, No, ¿o no? pero esto de herir a la gente por retrospectiva es una cosa muy contemporánea, ¿eh? Sí, sí, Como decir a la gente, es que todo lo que hiciste estuvo mal. mal. Sí, no, está bien, No, eran otros tiempos, pero ya no existen todavía. Me, sí, pues me sí. van a acusar de cuico por el comentario, lo reconozco, pero No existen. No, sé, pero en mi época al- existía el Internado Nacional Femenino también en Santiago. Sí, pues Pedro Valdivia. Pero al día, sí. De hecho, cuando salían de cuarto medio, yo tenía una muy buena amiga que iba en el Internado Nacional Femenino en Pedro Valdivia, cerca de Grecia. sí, pues. Entonces la tradición era que el último día de clase, así el viernes antes que salían ya egresaban de cuarto medio, con pijama, que seguramente se compraban para la ocasión, daban una vuelta a todas las cabras de los cursos, que eran caletas, una vuelta gigante que era como por Grecia y toda la cuestión, y todos los buenos se corría la voz, estaban todos los pendejos, ¿cachai? De tercero, cuarto medio, otros colegios, y era una fiesta. Claro. Era cuando la cuarta hacía una portada a Ricky Martin se le apaga el calefón. Ya, pero ¿Ah? echaste a perder una Ese tipo, cuestión pero no, pero era, homofóbica que queda en el digo, pasado. no, es que el Es lo contexto de mismo, todo, es un mundo, es un es el contexto mismo, sí. general. No, Hoy día si las chicas salieran a andar en pijama habría un escándalo de algún sí, tipo, ¿no? sí. Pero, ¿sabéis qué? Eso, perdona, una digresión, pero A eso me refiero, una época que no. están normalizadas otras cosas como el Sería un internado. escándalo para los conservadores y para los revolucionarios. Y para los revolucionarios, claro, para el mundo progresista. Lo Exacto. que, lo que sí es interesante y que cuesta mucho en estos tiempos de muy, justamente en este avance de ciertas reivindicaciones, cuesta los matices también de rescatar aquellas cosas que eran interesantes en el sentido comunitario y que efectivamente, por supuesto, que tienen la posibilidad de desvirtuar, como niñas de 16, 17 años dando una vuelta a las 10 de la mañana un día viernes en pijama, pero que también tiene cosas seguro, fantásticas en términos de elementos comunitarios, societales, en fin, de integración y que eran interesantes, pero sí. Claro, las épocas se pueden jugar en función de sus propios valores nomás. O sea, se cuentan por miles los pijamas que vio Darío de ese No, internado. si yo no fui. De hecho, no fui nunca, pero iba a ir con la amiga porque era una... Pero además, Sí. imagínate, si hoy día Darío es simpático, además en esa época era simpático y flaco, entonces le ha Sí. ido bien con las mujeres. Pero, ¿sabes? Ahora ya con el delantal ya no, pero bueno, Pero yo cuando era flaco era igual de feo. O sea, nunca tuve ya no, un plus físico. Lo mío siempre fue el chalaco nomás. Sí. ya. Sí, pues no, pero cada uno con lo que Sí, tiene. bueno, Ninguno de Co- ustedes es un Adonis, Pero, weón. como decían los viejos comunistas, todas las formas de lucha. Todas las formas de lucha son válidas, pues compañeros, de todas maneras. Claro. Claro, Sí, las sí, grandes tesis ochenteras. sí. Oye, yo justo me miraba al espejo que me ofrece Zoom y ya mi pelo es una weá así ya terrible. Le contaba a Mirko, antes que llegara ahí Alberto, que para la pandemia, cuando me iba a cortar el pelo justo la semana, el 18 de marzo, en esa semana me iba a cortar el pelo. Y no, pues llegó pandemia, ustedes saben. Pues. Entonces lo he dejado como una especie es como un acto artístico, así como contemporáneo. He dejado que la pandemia pase por la cuerpa. Entonces no me he cortado el pelo, para vivir la pandemia. Y como que yo creo que Pero ya, yo weón, creo una que semana más sí. y... No, pues si te lo tuvierais corto, tal vez el mensaje interno de Isquia no hubiera sido conmigo, sino contigo, pero bueno. Estuvo bueno el podcast con Isquia. Bueno, está entretenido. Estuvo bien. No, y estuvo sólida ella.
Tiene ¿Qué es lo que tonelaje. es, a ver, qué es lo que es sólido? ¿Qué es lo que es sólido? Capacidad política evasiva Toda, pues porque... para cuestiones más políticas, sí, eso es una habilidad. ¿Ah? Es cierto, tiene un talento para navegar en un escenario relativamente complejo. Entiende su rol gremial y sabe bien hasta dónde pasar o no en la política, en la política de la cancha grande. ¿Ah? Y entiende que en la medida en que entra a esa cancha, se perjudica en la otra. Sí, es uso de habilidad. Yo lo que tú No, pero dices... yo creo que yo destaco que en el fondo hay muchos pequeños detalles en una entrevista, en una conversación, que cuando tú tienes un rol que en un momento está muy dimensionado, muy relevante, de repente no entras en el eje, o sea, aceptas el eje de tal cosa, entras a tratar de ponderar, madurar o negar incluso determinadas cosas que dicen los demás, en vez de entregarlas. Ella hizo hartos actos de ese tipo, que es como, bueno, sí, creo que sí, puede ser, y va por lo suyo. No acepta el eje del otro y va por lo suyo. Entonces, yo creo que demostró una habilidad que yo sé que tiene que ver con las precariedades del sistema. Estamos hablando de un mundo donde la gente en política no digamos que son una maravilla, ¿ya? Pero en el fondo demostró una habilidad que es bastante superior al 70-80% del sistema político, y eso siempre es relevante, y además no ha demostrado mareo, es una cosa que puede pasar en un momento de tanta fama, digamos, de tanta relevancia, de tanto peso político coyuntural, además, que uno puede creer que efectivamente eso va a durar en el tiempo, en fin. Yo creo Mira, que estuvo bastante bien. de hecho, hoy día la CADEM le da más de 80% de aprobación al colegio médico. Es ella, Claro. claro. Yo Bueno, a lo que... A lo, es la cosa nuestra. es la cosa nostra, es la cosa Después nostra. de la Sí, no, yo cosa diría que nostra, que ese es el título. Después de la cosa nostra, Isquia sube en la encuesta, claro. Eso. Y que nadie lo desmienta. Pónganme el claro, huevo control. tenemos el titular de la Sí. jornada. Yo lo que agrego a las habilidades que marca el Mirko es que yo creo que además de las habilidades tiene una cosa que uno es una conversación solamente, pero que yo noté ahí, que es horizonte estratégico. Efectivamente, trazar líneas, porque tiene un horizonte marcado, y por lo tanto lo coyuntural, lo casual, es capaz de amorosamente dejarlo al lado. Y tiene un detalle, pero que son cosas que en estos tiempos yo valoro mucho. Por ejemplo, cuando le tiraba, entre comillas, flores a Mañalich, ¿te acordáis? Entre las tres características, la última era que era un tipo político. Eso es una mala palabra. Eso en general, alguien que está así como recién nuevito no lo dice, porque entiende que puede enredarse. Ella lo pone, por lo tanto, efectivamente se pone, dice, ok, yo estoy en mi rol gremial, pero estoy haciendo política. Y eso me parece que no había densidad. Me pareció súper interesante la entrevista y la gente que escucha el podcast le encantó. Le gustan mucho esos espacios cuando de vez en cuando nos ponemos a conversar con alguien. Vamos a gestionar al doctor Mañalich, entonces va al podcast. Me parece pertinente. ¿Cómo estaría ahí Mañalich con nosotros? Es No voy a bueno, decir, Guatón Mañalich, es cuñero. es cuñero, Sí, es cuñero. eh, Y es vendría, bravo. y vendría. Sí, no, si no, Ahora no creo, No, pero pero uno no sabe. cuando vuelva a la vida, no se le hace con nada. no se le hace con No, nada. Oye, Piñera pasa agosto. Hoy día estuvieron con Fernando Paulsen, lo escuché en la mañana en Radio La Clave. Siempre gentil, siempre amoroso Fernando de abrir los micrófonos de La Clave para que se vayan a dar una vuelta por allá. Y ya estamos, pero full, avanzando. Estamos ya, sobrepasamos el 60% ya de las vacantes ya están ocupadas con este seminario. Ya les empezó el cosquilleo, ¿no? Faltan semana y media para el seminario. Sí, ya estamos súper mentalizados, focalizados. Muy importante hacer esto porque es un tema tabú, ¿no? La continuidad de los presidentes en ejercicio es un tema que desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha les da churrete, ¿no? Y les cuesta hablar de eso.
Así que es exactamente lo que me gusta a mí hacer, pues aquellas cosas hablar de aquellas cosas que no se pueden hablar. Experto en laxantes. Exacto, exacto, o sea, lo viví muchas veces, o sea, ocurrió, Alberto lo mencionaba, cuando aparecieron las famosas cintas de este operador de Sanhattan, este operador de bolsa Sí. Sanhattan, que dijo que tenía las cintas de Piñera comprando acciones de LAN, ¿no? Cómo la moneda llamó a todos los medios, ¿no? Para bajar la noticia, que no se hable de eso no se puede hablar, ¿no? ¿Cómo se llama? Jacqueline Van Rieselberg el otro día en Vía X hablando con Freddy Stock, ¿no? Diciendo, hablar de la salud del presidente es golpismo. O sea, es muy evidente lo tabú. Hay cosas de las que mejor no hablemos porque nos entra pánico. Ocurrió cuando Ascanio Cavallo publicó en La Tercera, ¿no? En medio del caso Mosgate, ¿no? Y además lo publicó como comentario en la columna, si puede que el Lago no termine su mandato. Y bueno, fue suficiente para que en la casona del CEPA, puerta cerrada, el presidente de los empresarios, el presidente de la UDI, los asesores del Lago y la gente del CEP, la familia Mate y sus técnicos, le dieran un carpetazo al Mosgate, ¿no? Y ahí llamaron al tiro a Bofil, a director de La Tercera, para que parara la tontera, pues, y La Tercera paró, ¿cachai? O sea, claro, llama a Sayé, y Sayé para en su diario la cobertura del caso Mosgati, porque era la cobertura del medio. Entonces, desde los medios siempre es muy interesante tener esa sensibilidad. O sea, cómo borrar a propósito de la muerte de Ángela Geria, ¿no? Cómo le echaron polvo a todo el tema del comando de pre-campaña de Bachelet. La operación que hubo, todos los cambios que hubo en el Servicio de Impuestos Internos, y la misión fue limpiar la campaña de Bachelet y sacar ese tema de la prensa y de la investigación de un fiscal completamente, fiscal nacional, completamente obsecuente frente a esa operación. ¿Piedra ¿no? Buena Porque era o no? No, no, pues, no, señor, no, nada que ver. no. Me cambié 10 años. Esto, claro, ese fue el primer fiscal Sí, sí, nacional. sí. Y claro, porque la campaña fue completamente irregular, fue financiada, yo me acuerdo, lo reporteamos, hemos mostrado, están todas las notas ahí, el diseño de Peña Islillo con su mano derecha, Rosenblut, que era más bien dicho, el hombre a cargo de las finanzas era Rosenblut, y el operador era este gallo que es el que se autoinculpa de todo, ¿no? Martelli. Martelli. Pero el diseño político con Peña Islillo era 10 grandes empresas, 500 millones cada una. Y ellos iban a pedir empresa por empresa 500 millones. Eso Kimmich pasó. ¿Ah? Eso era Claro. eso era para que se investigara a la presidenta al menos. Pero la derecha, senadores insignes de la derecha, todos corrieron a decir no. Con la continuidad de los presidentes no se juega. Da lo mismo que sea Bachelet o que sea Jaume o que sea quien sea. Por menos a Dilma la votaron en Brasil. Pero por supuesto. Pero la élite chilena tiene una idea de sí misma, Sí. de diferenciarse del resto de los países latinoamericanos. Claro. Cuando Lago invoca la frase, en Chile las instituciones funcionan, que sabemos que no funcionan, lo que levanta es justamente ese símbolo para las élites de que este sí es un país serio porque es frío, no es bananero, los presidentes no son populistas, toda esa serie de ese set de lenguaje que se utiliza para reafirmar nuestra identidad, como diciendo, en realidad nosotros no tenemos mucho que ver con América Latina. Allá, claro, en otros países ganan estos gallos excéntricos, tercermundistas. Acá somos líderes globales. La élite chilena es una élite que en términos de pacto es seria, normalmente. No juega a ciegas. Entiende que las jugadas radicales son para momentos radicales que requieren aquello. Y en ese sentido hay el sentido de oportunidad meramente
no es algo que predomina. O sea, uno puede decir de toda la élite chilena, histórica al menos, y no puede decir que sean meramente oportunistas. Eh, la élite chilena, hay una anécdota muy buena en el primer cuarto de siglo donde el gobierno entra en crisis con el Mercurio, con el dueño del Mercurio, con don Agustín de entonces, y el diario apaga al gobierno, no al dueño. ¿Ya? O sea, ese tipo de cosas son suficientemente claras respecto a la seriedad del grupo. Yo creo que en ese sentido, lo más interesante de lo que está pasando es que, de alguna manera, lo que hemos visto desde enero hasta la fecha es que o el grupo perdió seriedad y está dispuesto a cosas extrañas, consideran tan grave, tan poco serio, tan peligroso que esté Piñera, que Piñera empieza a ser catalogado a la manera de un Allende. Así de peligroso, así de inadecuado, así de hostil a los propios intereses, aunque diga defenderlos, porque la ineptitud puede ser incluso una peor compañera para una situación como esa. Entonces, yo creo que es bien interesante. A mí me parece que las élites serias en general tienen súper claro una cosa. Nosotros lo hemos visto en el seminario que hacemos con Alejandro Osorio, que ya partió, y sobre las élites. Y cuando uno revisa el concepto de élite incluye una clausura. Moverse entre clases siempre es difícil, pero entrar a la élite no es igual de difícil que moverse entre otras clases. Es muy difícil. Y salir de la élite también es muy difícil, salvo para gente que entró recién, que puede caer en cualquier momento y nunca debería confiarse. Entonces, entrar es muy difícil. Y cuando tú pretendes entonces llegar a golpear, a atacar a alguien que está en una posición muy relevante, eso se vuelve muy difícil. Hay una película que me pareció fantástica, que en Chile no llegó, a pesar de que Chile está involucrado en la historia, que se llama Secretos de Estado, ¿ya? Que es una película sobre el caso real de una intérprete, una traductora que trabajaba en el servicio secreto inglés, haciendo una pega menor, pero que le llega un documento que a ella le llama la atención, y le llega un requerimiento de pega que a ella le llama la atención, porque ella estaba casada o emparejada en rigor con un migrante. Entonces se da cuenta de que esto va a afectar a su pareja en el fondo. Y ella entonces se desespera de lo que está haciendo Inglaterra respecto a colonizar junto a Estados Unidos muchos países del mundo para que esos países estén disponibles para dar el sí a la guerra en Irak, por la tesis de las armas de destrucción masiva. Cuando es evidente en los documentos oficiales que ella estaba viendo que no era así, ya lo sabían. ¿Ya? Entonces, ella filtra la información a la prensa. ¿Ya? Y lo interesante es ver lo que decía Mirko, es cómo el director y el editor del medio está todo el rato más bien luchando para que no se haga un tremendo golpe periodístico que cambiará su vida para siempre, más que para que se haga. Entonces, porque entiende que le estás pegando a algo que es un parte gran... de tu sistema. Claro, a mí me ha tocado verlo, desde la prensa eso se ve, o sea, cuando yo trabajaba en el Mercurio, cuando el director Juan Pablo Illán en los años, final de los 90, ¿no? Está ya el caso de las casas Copeva, ¿no? Y un periodista amigo consigue la información de que las sociedades Copeva, ¿te acordás que estaban involucrados el ministro del Mundo Hermosilla? El caballo de Hermosilla. Y también los Pérez Lloma, una casta de C que eran dueños de constructoras y se habían adjudicado los negocios de las Copeva. Bueno, una de esas sociedades incluía a Eduardo Frei, que era presidente por eso. Entonces el director dijo, no, eso hasta no, aquí, claro. eso no va. El presidente no... Para dejarle claro, eso pasa en cualquiera sea el presidente. ¿Eh? Oye, pero a propósito de eso y del seminario, para ir un poco como cerrando este tema en lo macro y entrar ahora un poquito en lo que ha sido esta semana, la coyuntura, pareciera ser, porque si tú analizáis el gobierno anterior de la Bachelet, el presidente Bachelet duró
podríamos decir, de la perspectiva de mientras tuvo gobernabilidad, duró 11 meses. Duró hasta el 6 de febrero, ¿cierto? Cuando Tal que cual. pasa publica lo de Cabal. El gobierno de Piñera duró 19 meses, hasta el 18 de octubre del año pasado, ¿ya? O sea, ya hay uno 11 meses, otro 18, 19 meses. En algún minuto uno dirá, bueno, ya el sistema presidencial parece que nos da, por la izquierda o por la derecha. Entonces, a propósito de que se viene la discusión constitucional, ¿será que empiecen a agarrar fuerza y que eventualmente una salida precipitada de Piñera, que yo nuevamente empiezo a mirar que efectivamente puede materializarse ya no solo en su capacidad de gobernanza, que ya no está gobernando, sino derechamente en lo simbólico, pudiera ser quizás el empujón final para que la discusión constituyente respecto a lo institucional incorpore derechamente los viejos anhelos de Marco Enrique y muchos más de un sistema semipresidencial, semiparlamentario, no sé si monárquico, Claro, pero a pero ver, algo pero distinto. el asunto es el siguiente, tú estás mal en tu matrimonio y están pensando los dos en separarse. Es distinta la conversación que ya se instaló respecto de una eventual separación a que si tú entras a tu casa y está tu señora revolcándose con el vecino. ¿Ah? En cambio, Claro. una cosa es la conversación teórica que ya está instalada sobre el régimen presidencial, otra es que se desplome. ¿Ah? Entonces la pregunta de fondo del seminario es, ¿existen las condiciones políticas, institucionales para sostener un gobierno, el gobierno de Piñera, hasta marzo del 2022, que es el día en que Piñera tiene que entregar su mandato institucional? Cualquier otro escenario distinto de eso, lo que hace es marcar un quiebre, sea que se Sí, esgriman razón. Entonces, ese quiebre, el impacto de ese quiebre es muy distinto a que la conversación ocurra desde la lógica teórica. Y por lo tanto le podría dar fuerza a aquello, a O empujar sea, esos no, claro, cambios de o sea, sistema. rebaraja todo el calendario electoral. Pues. claro, lo que pasa es que yo creo que el planteamiento de Darío, que yo creo que es parte de la discusión hoy día, tiene un punto complejo desde el punto de vista de que mucha gente ve esta apertura como una oportunidad. Mm, Y esto no es una apertura, esto es una crisis. mm, Que la crisis involucra una oportunidad es algo que le es consustancial, tal como, como involucra la posibilidad de un apocalipsis. O sea, tiene la misma probabilidad una oportunidad que un apocalipsis. ¿Ya? mm. Entonces, lo que hay que tener sobre la mesa es que en el fondo el momento en que le está llegando la pelota a la asamblea constituyente, al momento democrático, es el peor momento. Otra cosa es que se pueden hacer milagros, pero es el peor momento. O sea, no, creo que seamos, aquí tenemos que, Dante cuando entra al infierno, en la puerta hay un cartel, ¿ya? Eh, y dice, pierdan, pierdan todos la esperanza, estamos en el infierno. ¿Ya? Entonces, no hay, eso es lo que estamos viviendo en este ciclo, porque básicamente nosotros tuvimos ocasión en su momento para salir a reparar la máquina, Pero ¿ya? fue Y antes. tuvimos largos 8 años desde el primer aviso No, grave, claro, las posibilidades de marcharlo se fueron agotando, ya se acabaron, no exacto, hay, ya no exacto. tiene Y, arreglo. y también la posibilidad de tener algo nuevo está difícil porque no tienes a nadie que haya trabajado en algo nuevo. Todos estuvieron trabajando todavía en parches menores a una velocidad que es inadecuada para los requerimientos del. Por tanto, lo primero que habría que decir es, si queremos que esto sea una oportunidad, va a haber que trabajar mucho por parte de actores que no son habituales en la acción política, porque los actores habituales de la acción política están llevando esto a una situación que es cada vez más inmanejable. O sea, la Solo, respuesta de sacar a Piñera siempre ofrece un chivo expiatorio, es siempre súper saludable para poder decir aquí se entierran todos los males, ¿ya? Pero, pero también estás jugando a abrir la caja de Pandora. mm, O sea, es el mismo juego en el cual puedes construir un chivo expiatorio y abrir la caja, puedes no tener el chivo expiatorio finalmente que nos sirva y abrir la caja, o puedes tener la buena opción de hacer el chivo expiatorio y que la caja de Pandora quede cerradita. mm.
Sí. Solo decir que hasta ahora, todos estos años, han sido, de repente, emergen algunos liderazgos con posiciones incluso medias alambicadas, etcétera, de proponer nuevos sistemas políticos, insisto, como una cosa medio semipresidencial. Quizás lo de Meo fue lo más como característica, como amor, digamos, por otros regímenes parlamentarios, etcétera. Solo decir que efectivamente se abre una puerta de Pandora, que yo creo que la gente debería estarlo pensando, no solo hacer en la lista de supermercados pensando que lo va a resolver la nueva constitución, sino también los sistemas de gobernanza. Y podrían darse, porque además ahí, evidentemente, eso a veces se encuentran posiciones de izquierda y de derecha. O sea, ahí es bastante transversal el tema de los sistemas políticos. Yo creo que ahí, por ejemplo, una derecha liberal de verdad, etcétera, puede tener un sentido de oportunidad que en general no le gustan mucho los sistemas presidencialistas, ¿cachai? Le gusta más el dinamismo de lo parlamentario. No sé, habrá que ver. Claro, pero ojo, el problema es que estás partiendo de un... o sea, eso suena súper teóricamente muy bien y a mí, de hecho, me parece que es un asunto que Chile siempre debió estudiar, pero seamos claros. O sea, en este momento ir a decir a la gente que el Congreso va a ser el centro del Mm, mundo. mm. O sea, por No, eso te a digo, ver, la las puertas están conversación todas... sobre el régimen, la conversación sobre el régimen político viene de los años 90. Sí, ¿Ah? Genaro Arriagada habló y escribió el Big Bang de los partidos. ¿Ah? Antes del 2000, antes del gobierno de Lago, ya se avisoraba, ¿no? Y ya estaba, y entonces ya claro, estaba en la discusión teórica, cambiamos el régimen presidencial, pero siempre en el marco de los regímenes tradicionales, en el concepto de la ilustración. Hoy día estamos en el 2020, la conversación entre parlamentarismo, semipresidencialismo, presidencialismo a la francesa, es una conversación decimonónica. Estamos en el siglo XXI, estamos en los nodos, estamos en las redes, estamos en Google. O sea, toda esa conversación es como para que Alfredo Jocelyn Hall hable como en inglés castellano, tomando té, y con un libro de, no sé, pues, de Encina, Castillo, lo que sea. Eh, es anacrónica, esa es la conversación del siglo XX, la de los sistemas políticos occidentales del siglo XX. Vamos a una cosa radicalmente distinta. No está en el manual de los cientistas políticos estilo Gloria de la Fuente. Por mucho que eso no esté en el debate, pero ya estamos en una sociedad que se está organizando de una manera radicalmente distinta. Una sociedad que no necesita representantes. ahora, lo que queremos decir con todo esto, y esto tiene que ver con la puerta de Dante en el infierno, Mm. es que en el fondo, si ustedes miran hoy día la coyuntura tiene un telón de fondo, y ese telón de fondo es mucho más importante que la coyuntura. Ese es el gran tema que, o sea, cuando el telón de fondo hoy día, por ejemplo, es que la, el, las AFPs van crecientemente perdiendo batallas legales, cosa imposible hace un año, ¿ya? Batallas legales que implican que en algún momento van a tener que empezar a soltar el 10% de la plata. ¿Ya? Van a tener que soltar en la práctica 20.000 millones de dólares, un tercio del presupuesto de la nación. ¿Ya? Que es un 10% Y de lo que eso, manejan, para que lo tenga que claro el la 10% gente. de lo que maneja, que el 10% de lo que maneja. Entonces, van a tener que soltar esa plata, van a tener que soltar esa plata y entonces se resquebraja eso. Si se resquebraja eso, la pregunta es al revés. ¿Qué tiene de raro que un presidente tambalee si se resquebraja eso, que es más importante que un presidente? Mm. Bueno, ayer Piñera No, sale... sí, Dale, dale. que es tan importante como el presidente. Claro. Son las dos cosas, no es lo uno o lo otro. Yo creo que lo político, la crisis del sistema político institucional se expresa y se simboliza en la crisis de la presidencia y la crisis del modelo neoliberal en esta demanda de los bárbaros tocando las puertas de Roma con un ariete, ¿no? De denme el 10% en la AFP. Ambas cuestiones están siendo resistidas, pero el agua está bordeando ya está rodeando el castillo, ¿no? Vienen los bárbaros con las, ¿cómo se llama? Con las catapultas. Ahora, yo Claro, creo Propósito. que si bien lo que tú decís respecto a que obviamente es tan importante, porque por supuesto el sistema político tiene una relevancia, yo creo que el hecho, efectivamente, el control
de la agenda económica, la capacidad de generación de negocios, para decirlo súper así en simple, de las grandes empresas que le permite este crédito permanente, este crédito fantástico, esta plata de todos los chilenos para seguir agrandando su propia lógica empresarial, me parece que tiene una preeminencia, porque en el fondo ese es el corazón del modelo, digamos. Por eso que efectivamente se No, lo que vuelven pasa es que, locos. sí, lo que pasa es que hay una cosa que es la dimensión institucional, efectivamente, lo que dice Mirko, y una cosa que es la dimensión del modelo. Pero efectivamente, el tema de las AFP, ¿cuál es la gracia? Es que en el fondo ha permeado todo el proceso de defensa de algo que era formalmente mucho más lógico. Por ejemplo, tú sabes que va a haber una pérdida pavorosa cuando empiezas a enterarte que viene la crisis en enero, viene una crisis global por el coronavirus. Si tú en ese momento eres flexible y entiendes, si fuera de doctrina, dice, oye, hagamos que la gente saque el 10%, porque se va a perder el 10%. ¿Ya? Y entonces nos ganamos un punto, ¿ya? Pero hagamos proactivamente. Eso, si no lo hacen, es porque entienden que ellos están sitiados y que cualquier movimiento puede ser usado en su contra. Entonces les puede pasar un Gorbachev, ¿ya? Que diciendo, pero aquí la hago bien, ya abro un poco la puerta, y de repente no hay puerta, no hay casa, no hay Exacto. nada. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante de ese grupo, que entiende, porque ese grupo no es gente que no sepa de política, es gente que sabe mucho de política, mucho más que en el Congreso probablemente. ¿Ya? Y entiende perfectamente que no están las condiciones dadas y que lo único que se pueden hacer es apertrecharse en meterse dentro de la plaza de Ahora, armas. quiero que Claro, cuál es el riesgo de ese escenario, que es un todo o nada. claro. Es decir, la apuesta es a no entregar nada y Bueno, resistir con el castillo se te sitiado. cae entero, Ah, cuando se cae. claro, Claro. Uno tiene claro, la pero tentación, ahora la pandemia los ayuda a visualizar que mientras se mantenga la cuarentena hay mucha menos capacidad de movilización. uno tiene la ¿No? tentación obviamente, de las medidas que van sucediendo, tanto en lo sanitario, en lo político, en lo económico, en el gobierno, en fin, en el mundo, como, estoy pensando en realidad básicamente en el gobierno, como caracterizarlo, ¿ya? Porque efectivamente ellos mismos le ponen fanfarria y uno agarra esa fanfarria y dice, bueno, ¿qué hay? Yo se los propongo como tema, pero me caso con una opinión que me da la sensación que en esta caída libre de Piñera del último mes y medio, yo creo que de verdad sí libre, pese a que ya venía, pero libre ahora total, lo que sale ayer en esta lógica de la clase media, porque más allá de la medida económica, de este plan de ayuda a la clase media, eso está nuevamente en la línea de flotación del sistema. O sea, la clase media es esa cosa inespecífica que de alguna manera este sistema, o sea, esos son, po. Los otros, por último, los sectores populares son los que en algún minuto llegarán a la clase media, y los sectores acomodados no nos enteremos, digamos, les condonamos, pero que no se sepa. Pero la clase media tiene un rol en múltiples niveles, sobre todo en el discurso. Y la propuesta que entrega ayer Piñera, yo no sé si ustedes, pero yo te juro que revisé, miré, no encontré, más allá, digamos, del propio gobierno, de sus funcionarios, pero nadie, ni un apoyo, pero ni un sector, o sea, todo el mundo salió a basurear, porque básicamente lo que quedó establecido es que la propuesta del gobierno es endeúdese. Se lo vamos a hacer sin intereses, pero es endeúdese. Usted ahora está ganando menos, endeúdese. Como si la gente no estuviera ya hasta el pico. Hace mucho tiempo, me acuerdo de ese, Alberto en su clase lo expone mucho, cuando agarra, ¿cierto? Y desmembrena esta cosa de los quintiles, de los deciles, y lo lleva a los percentiles, como demuestra, digamos, que efectivamente hasta el 97-98% de la población está endeudada, pero a morir. Entonces, como que no queda nada. La sensación, yo miraba, insisto, en Twitter, las opiniones no del mundo político, sino de comunicadores, de artistas, de deportistas, de todo el mundo, y de verdad que la propuesta de Piñera, cierro solo diciendo lo siguiente: hace un par de horas atrás estaban en vivo, en una puesta en escena ya realmente grotesca, tipo Melón y Melame, la Carla Rubilar con Monkever, Melón y Melame, de verdad, si no lo han visto, véanlo después, donde Pero Monkever, el problema aquí, pero ¿quién es Melame? ¿quién es el que más habla? El monito sería la Carla Rubilar. El monito sería la Ya, Carla Rubilar. Porque entonces le ya. preguntaba a Monkever, pero a ver, ¿qué otro beneficio tenemos? Y la Carla Rubilar ponía, con esta típica cosa absurda de niño chico, le ponía nombre. Entonces, Abel,
Abel gana 1.000.000 de pesos. Abel ahora ya no gana 1.000.000 de pesos. Entonces, y después Monkeberg le decía, ¿y qué otro más? Y ponía otro nombre. Irina. Bueno, en fin, no. Ya, no lo vi, me da vergüenza ajena escucharlo. Sí. Plaza Pero, Sésamo. pero, pero he visto esas performances, las he visto Carla se y creo presta que con. hace falta, si quieren teatro, yo creo que un cursito no les vendría mal, porque de verdad es una cosa seria eso. Pero ustedes encuentran que efectivamente es A parte de la Carla caída Rubilar, libre y lo todo único, esto. a lo único que ayuda a Carla Rubilar es la niña pobre, porque si no, weón, estaría crucificada. Sí, sí. Ya, pero espérate, pero más allá de la puesta en escena, no se queden con ese detalle casuístico de lo de Monkeberg y Carla Rubilar, que de verdad No, es Pero fue que si no es hay, grotesco. no hay nada más, pues. es que la forma del fondo, po. Son tiempos en que la forma es el fondo. Mm, mm. Pero ¿en qué Claro, o estaban sea, No, pensando? no Pero, son perdona, detalles, no, no, no. pero ustedes que son los capos aquí, ¿en qué estaba pensando Piñera, su gobierno y sus asesores cuando de verdad salen y diciendo, la ayuda es, vamos a más CAE para los estudiantes, porque también es eso, redoblar el CAE para que no paguen ahora y se endeuden, y decirle a la clase media durante 4 meses, porque eso es, les vamos a pasar las lucas de lo que dejaron de ganar y lo tienen que pagar no el 2021, sino a partir del 2022 hasta el 2024? Se paga el 20% del 2022, el 40% del 2023 y el 40% del 2024. ¿En qué cabeza se le ocurre que eso puede ser valorado por alguien, weón? no, porque Es que no es el punto. No es el exacto. punto, no es el punto, claro, o sea, no le importa la valoración porque lo que está en juego, a ver, este modelo ya tiene que ver justamente con la deuda, es un elemento central del modelo, central, porque la deuda mueve el elemento esencial del funcionamiento de todo esto que es el sistema financiero. Y el sistema financiero ¿ya? El gran articulador de todo el proceso. La forma en que el mercado, que el sistema financiero articula el resto de la economía, ¿ya? Puede cambiar y modificarse. Lo que importa es que todo reporta el sistema financiero. ¿Por qué en Chile todos los años las utilidades de los bancos son 3.000, 4.000 millones de dólares? ¿Ya? Es como un 10% del presupuesto de la nación, un poquito menos, un poquito más, dependiendo del año. ¿Ya? Bueno, porque esos bancos tienen que ganar, tienen que ganar. ¿Eso qué significa? O sea, a ver, ¿cuántos clientes hay en bancos privados? ¿Hay 2 millones de clientes, 2,5 millones de clientes? Bueno, eso más o menos significa que cada cliente le tiene que reportar al banco para esa utilidad, ¿ya? Unos $2.000 de utilidad al año. Mm, Cada cliente, mm, los tres que estamos acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se hace Unos con más un que modelo otros. que está claro, exacto, se hace con un modelo que está allí justamente ¿ya? Para que eso funcione. Esa capacidad tiene que ver con lo central del modelo. Lo que hace Sebastián Piñera con esto es no defender un concepto, es defender una operación. La operación está en peligro. El concepto ya lo entregaron. La pregunta es, la que pregunta que se hace Sebastián Piñera, la pregunta que se hacen todos los que apoyan este modelo es, ¿será posible acaso que exista un mundo en el cual la gente siga con su concepto por un lado, o sea, la hegemonía vaya por un lado, y la operación vaya por el otro, predominando la operación sobre la hegemonía? ¿Es eso posible? mm. Como eso es inédito en la historia, pero es la única que le sería entregar oreja y rabo. Justo te quedaste un poquito pegado, pero fue la última frase. ¿Y tú cómo lo No, veís, lo que Mirko? decía es que hacer lo contrario sería entregar oreja y rabo. Y Sí, eso sí, sí, no, sí. no lo van a hacer. Claro. Perdona, Mirko, vi hace un rato atrás en Twitter, que lo miro antes de que nos juntemos, ponte tú, Pato Navia, por mencionar que siempre un buen barómetro en eso, como un hombre de derecha y toda la cosa. Entonces decía, a propósito del anuncio de este Piñera, decía, ¿para qué hace este anuncio? ¿Para qué sigue avisando que no van a entregar el 10% cuando en 2 meses más lo van a tener que entregar igual? O sea, él ya asume desde ese mundo, ¿cachai? De la derecha, que no hay alternativa, que además que es evidente que efectivamente si vas a entregar plata, bueno, entonces entrega parte de tus ahorros en vez de seguirte endeudando. O sea, es como, ¿cachai? Es No, como, Bueno, pero a ver, Pato es Sandón. puede sí, que po, Pato Navia, por puede que eso. Pato Navia no sea progresista, pero no es de derecha.
no es la derecha más que lo peor que tiene ser del rojerío es que se califica todo lo bueno o lo malo en función de es muy malo si es muy de derecha, es menos malo si es menos de derecha, Yo no creo y eso. es muy bueno, pero es que bueno, aquí un poco, pero son los supuestos, ¿no? Patonalla, ¿no? Pero no, a ver, es evangélico, es de Temuco, y tú en ¡De Estados derecha, Unidos, po, no es de weón! derecha. No es de derecha, Si es no es la evangélico es de derecha, derecha, weón. Aunque no es haya la derecha comunistas evangélicos, económica, weón. no, de derecha económica, estamos hablando de la derecha económica. De hecho, el RN tiene una bancada evangélica que están presionando mucho al gobierno por estos temas sociales, como dice Alberto de Osandón, ¿no? Otra agenda. Entonces, y la única derecha importante es la derecha económica, es Sanhattan. Son unos corredores de bolsa, unos apellidos, de eso vamos a hablar en el seminario, los leones de Sanhattan, esa radiografía la va a hacer Sergio Jara. Entonces, yo creo que lo de ayer, evidentemente, es un volador de luces en función de sacar la conversación respecto de aquello que está siendo súper asfixiante para ese mundo, que es la demanda por el 10% de la AFP. Eso es, fue el crédito, pero podría haber sido otra cosa, con otro nombre, con otra puesta en escena, da lo mismo. Pero ¿cachai? Que no lo saca, de hecho lo profundiza. O sea, solamente es Por un supuesto, elemento acelerante para el tema del 10% de la FP. por supuesto, Impresionante. siguen armando más, si se está juntando la presión en la olla. Tu amigo Mirko, cuando tú estás diciendo ya en abril a Piñera llega, ya marzo del 2022, se acabó el estallido, te dijo, ojo, ¿con qué mes? ¿Con qué mes te dije? Ahora. Julio. No junio, julio. Frío, hambre, rabia, muerte. O sea, lo único que mueve la aguja en Chile es eso, no. Lo más enervante no es el anuncio del gobierno, que no tiene nada distinto a otros muchos anuncios por cuentagota del gobierno. Es la discusión pública que es inconducente, que se supone que es entre, ¿por qué no sería bueno sacar el 10% de la AFP? Que toda la conversación pública entre los periodistas que trabajan en los matinales y todo, es sobre cuestiones técnicas, cuando la cuestión es política, se trata de una disputa de poder, y la aguja del poder no se mueve porque alguien diga más o menos cosas, se mueve porque hay energía acumulada, que moviliza, que fuerza las cosas. Entonces eso es lo que nos demostró el estallido. Si estamos conversando respecto a una nueva constitución, justamente porque no estamos hablando de eso dentro del Congreso, porque el Congreso puede pasarse 50 años debatiendo una tontera. Entonces, lo interesante es que miremos que no tiene sentido la conversación pública respecto de las medidas del gobierno. Es simplemente alargar este día a la marmota eterno. Sí. ¿No? Sí. Oye, hay que decir que se murió Ennio Morricone. Muy bien. ¿Cómo muy bien? Muy bien del recuerdo de Alberto. Sí. Y hizo una cosa muy chora. Escribió una carta, lo internaron hace algunos días en el hospital, se la pasó a su abogado, me parece. De hecho, el abogado la muestra, es un correo, un email, y entonces donde avisa que ha muerto y pide disculpas. Sí. Por no andar, en el fondo como por andar molestando. Una cosa con una clave de humor muy interesante. Claro, como ese humor de Andrés Rillón. Sí. Es que él era, ¿qué sería entre el bueno, el malo y el feo del que hizo la música? ¿O sería La Misión o Cinema Paradiso? ¿Qué sería él? Cinema Paradiso. Bueno, hizo todas las películas del mundo, o sea, es una cuestión increíble. Sí. Increíble. Maravilloso. Ahora, no llega a Nino Rota. No nos perdamos esto. No. Esta es la cosa nostra. No está para bien, es para Ennio Morricone, pero súper bien. Rota, felicitaciones. Gracias por las profundidades del alma. Te luciste, cabros, pero claro. Ya. Oye, Alberto, tú ya tenés que irte, ¿cierto? Sí. Ya. Tengo que ir a hacer tareas. Sí, porque estaba mirando la hora y iba a abrir temas, nos quedó corto este podcast. Está la weá. ¿Qué vamos a hacer? Rápido. Quería hacer otro. Quisiera hacer otro. Veamos, po. Quisiera ser un pez. Quisiera ser un pez. Veamos cómo están las inscripciones. Si están buenas las inscripciones, me caliento y yo mismo pongo un podcast en 2 días más. Pero oye, ¿y con quién le gustaría hacer un podcast? Con ustedes tres nomás, pues, weón. Sueña, no, pero con un soñamos. Un podcast especial con un invitado. No sé, podría ser de repente alguien de fuera de Chile. No entusiasmemos a la gente porque no estamos... hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada.
Ya, No hay pero ¿con nada, quién? no, A obvio, ver, pero a ver, por ¿quién, ejemplo, po? interesante, no hemos sabido nada de hace varios meses de Kramer. Ah, esa onda, Exacto. farándula dura, sí. No, Pero es una no, pero farándula. interesante, No hay no nadie es que comprenda política, mejor la realidad chilena que un humorista. No, claro. no que un Sí, humorista, que Kramer. que Que Kramer. Bueno, Kramer, pero Kramer, sí. hay mucho. Yerko Puchento también hizo lo suyo en su momento. Mira, Estamos en también, esa oye, onda. también está pasando, hay crisis en Podemos en España, ejemplo, alguien de Sí, Podemos. me encantaría. ¿Alguien de Argentina o de Alguien España? que esté, pero de Podemos, de los que están en la cárcel o no, o de los que están afuera. No, no, de los que están afuera, pero Ah, ya, de los que sostienen el tinglado. ya. Sí. Cuidado, Sí, Mirko. Ahí te voy a mutear. hay na- Ah, te cambiaste del PC al Frente Amplio. Pero Rojo. si yo tengo un corazón muy grande, Mirko Macari, es un entiéndelo. Mira, te podemita. cabe todo el Todo. rojerío Allí está ahí donde va en la. avanzando la transformación social, ahí Claro, estará Quiroga, weón. la peña de los parra permanentes, No, weón, no El- es la Peña Los Parra. No entendís nada, weón, no entendís nada. No es la Peña Los Parra, compañero. Son los ¿ah? avances. Oye, hay una historia muy buena. Tengo un minuto, ¿no? Yo voy a hacer gestiones para que tengamos a Donald Trump. Eso, A Donald Trump. eso, Bueno, tenemos eso. este año elecciones norteamericanas. Sí, señor. Con, Sí, Sí, po. señor. oye, Oye, y tenemos tenemos un nuevo candidato nuevo, candidato, weón. un ¿Cómo candidato se llama? nuevo. West, Kane West, West, King West. algo así. El que, digamos, para que lo sepan, el marido Sí, de Kim Kardashian. Que tiene, que tiene, Kardashian. tiene un gran parecido con Sonny Corleone. Tienen se ve en la fiesta del Ah, sí. matrimonio. Según Sí, Kim Kardashian, sí, parece que sí, que oye, y sí, tiene. dicen que es como el negro de WhatsApp. sí, Sí, pues. justamente, Por justamente. eso es Es parecido con Sonny. Oye, un falling negro. sí, no, oye, esas son movidas políticas. Si usted cree que esto es farándula, no tiene nada de farándula. Preparando tanto No, la No, no, reelección de política. Trump como la señores, siguiente. la Sí, política es la farándula de los feos, nada más. nada más. Ya, hasta la próxima. Ya, Nos Nos vemos. vemos. Ya, chao, cabrón. hasta la Chabela. próxima.